Listo, chicos. Primera pregunta. Levantó la mano Alejandro González, creo, ¿no? Sí, no, es Sí. sobre la presentación. Yo le envié las diapositivas en PDF o en PowerPoint, disculpe, para mañana. A ver. Vamos Para el sábado, no es para mañana. Para el sábado, perdón, sí, tienes razón, gracias. a ver, un ratito. Déjame ver, ¿no? A ver, a ver. Mm, Alejandro González. PDF lo has mandado. Listo, ya, ¿Ya? eso nomás era pregunta. Bueno, muchas gracias, Ya, doctor. listo. Anthony Bueno, Román, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué novedades, por favor? Gracias por venir. Buenas noches, doctor Río Frío, buenas noches con todo el grupo de la certificación Universidad Católica 2023. Doctor, mire, tengo una consulta que de verdad se la tengo que hacer porque no sé cómo, no, quiero que por favor me explique cómo puedo ayudar a... Tengo un paciente, lo voy a explicar brevemente, tengo un paciente que justamente para estas épocas, Navidad y Año Nuevo, el muchacho tiene siempre siempre llega al consumo activo, ¿no? O sea, se le puede manejar durante el año, pero siempre en esta fecha siempre cae. Entonces, el muchacho me ha hecho a mí una pregunta y él no está internado, yo lo trato a él ambulatoriamente, lo trato a él ahora Ya, como consejero, no, ¿por qué? Porque él trabaja, él todavía sus valores todavía no están muy abajo, entonces yo trato de levantarlo cada vez que hablo con él, mediante entrevista motivacional, todo lo que he aprendido con usted, doctor, pero la pregunta ahora, ¿qué cosa, o sea, cómo le podría yo no puedo estar con él pues todas las 24 horas, ¿no? Entonces él tampoco no puede depender de mí, no puede tener lo que usted, lo que está diciendo, una dependencia profesional, no puede tener una exacto, dependencia de exacto, una persona. Es exacto. terrible, ¿no? No puede estar llamándome cada rato, no. Entonces yo a él lo trato de llevar solamente dándole sus sesiones los lunes, miércoles, viernes, y él está muy preocupado porque en la Navidad, bueno, ha logrado salir en victoria, pero ahora en Año Nuevo, en su barrio donde él está, bueno, ya están organizándose, ya de que tal muchacho va a traer el cesto, la cerveza y todo esto, ¿no? Entonces, Ya. ¿usted cree que sería dable que se le haga una entrevista motivacional o cómo lo podría él ayudar de alguna manera? Porque de verdad, a mí también, yo Ya. como consejero, yo también quisiera saber, por favor, doctor. Ya, listo. Muchas veces hemos hablado sobre la ciclomanía, ¿no? Muchas veces hemos hablado de la ciclomanía. ¿Qué es la ciclomanía? La ciclomanía es cuando una persona puede estar muy bien un tiempo y recae o consume, ¿verdad? Cierto tiempo. Ejemplo, está limpio todo un tiempo, todo un año, pero en ese año consume únicamente 28, 29 y 30 de julio por fiestas patrias. De ahí ya no consume hasta el próximo 28, 29, 30 del siguiente año. Hay otras personas que no consumen todo el año, ¿verdad? Salieron de un tratamiento, no consumen durante todo un año y de repente consumen 24 y 25 de diciembre. De ahí hasta el otro año, 24 y 25 de diciembre. Ya, ahí estamos hablando de una ciclomanía. Y siempre cuando hay una ciclomanía en adicciones, ya es porque hay otro trastorno aparte del TUS. O sea, 90% de que tu paciente tiene otro trastorno aparte del TUS. Por ahí yo te sugiero de que sea evaluado por psicología, sea evaluado por psiquiatría, ¿ya? Y ahí nos vamos a dar cuenta de que hay una comorbilidad, hay una patología dual. No es el únicamente TUS, no es únicamente, no tiene únicamente el trastorno de uso de sustancia, sino tiene el trastorno de uso de sustancia y hay otro trastorno más. Y usualmente los chicos, las chicas que tienen este problema de ciclomanía, Anthony, la gran mayoría, y eso está estudiado ya, eso está recontra estudiado, la gran mayoría que son ciclómanos tienen trastorno de depresivos. La gran mayoría. Por ahí tu paciente es depresivo, tiene problemas de depresión o ha tenido problemas de depresión, entonces por eso, evalúalo, que el psicólogo, ¿no? El colega lo evalúe
¿no? O psiquiatría lo evalúe, y ahí van a dar de que hay una patología dual, que no es únicamente un problema, él no es únicamente un problema con adicción, sino también tiene otro problema, trastorno depresivo, ahí va. La mayoría de estos chicos ciclómanos, ¿no? Son depresivos, la gran mayoría son depresivos, ¿ya? Entonces, pilas con eso, ¿ya? Muy bien. Otra pregunta con relación al tema que estamos tocando. Muchas gracias, doctor Río Frío, que Dios lo bendiga. No, a ti, Antonio. Muy bien. Ya, listo. Bien, entonces, rápidamente, ya hay principios, ¿no? Entonces, ustedes también lo vieron conmigo, esto lo vieron ustedes conmigo, ¿ya? Entonces, hay que resistirse esas ganas de querer corregirlo. Vamos a estar haciendo la entrevista y tú vas a querer contraatacar y querer corregirlo. No lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque hay tendencias de muchos profesionales, muchos técnicos, muchos consejeros en querer arreglarle las cosas, sanarlo, prevenirlo, ya, prevenir al paciente. No, nosotros, ya nosotros como psicólogos, nosotros como consejeros, y ya nosotros como directores de comunidad terapéutica, nosotros no arreglamos la vida de nadie. Nosotros no sanamos a nadie. Ya nosotros no tenemos por qué prevenir a nadie. ¿Ya por qué? ¿Ya por qué? Simple y llanamente. Porque esto que va a originar en el paciente un rol salvador, o sea, un rol salvador de parte mía, ¿no? Voy a caer yo en un rol salvador y yo voy a caer también, podría caer en un síndrome de burnout. ¿Qué es el síndrome burnout? Es un estrés profesional, ¿ya? Estrés profesional, ¿ya? Entonces, cuidado con este punto. El profesional de la salud dice lo que se debe hacer y el usuario debe cumplir. Ya, esto es tradicional. Esto es en una entrevista, ya, en una consejería tradicional, ¿no? Lo cual va a originar una dependencia profesional, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con las personas que tienen trastorno de personalidad dependiente, ¿ya? Las personas que tienen trastorno de personalidad dependiente, ya, las personas que tienen trastorno de la personalidad dependiente, muchas veces se les duerme este trastorno ya se aquieta, se duerme, se quedó dormido. Los síntomas se duermen. Y ustedes ya saben que es un trastorno de personalidad dependiente. Se duermen totalmente estos síntomas del trastorno de personalidad dependiente. Pero cuando el especialista, el consejero terapéutico, pone en manifiesto, ¿no? Pone en manifiesto esto, que quiere arreglarle la vida, quiere salvarlo, quiere sanarlo, se preocupa por el paciente, lo llama por teléfono, llama a la familia por teléfono. Ya, entonces, ¿qué va a pasar con este paciente que tiene trastorno de personalidad dependiente? Este trastorno va a despertar. Este trastorno de la personalidad dependiente va a despertar y va a empezar a tener una dependencia el paciente al especialista, al psicólogo, a la psicóloga, al consejero terapéutico, no sé. ¿Ok? Entonces, pilas con eso. El problema, mientras más se le corrige y dice qué hacer al adicto, más resistente o resistencia pondrá el adicto y estará menos dispuesto a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene ahí? ¿No? Cuando nosotros queremos corregirlo, lo corregimos, le damos tas, no sé. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Va a ocurrir de que el paciente va a estar en ambivalencia. ¿No? ¿Por qué? Porque nuevamente va a estar en terquedad, en negación. ¿Ya? Ahora, otro principio es comprender las motivaciones del paciente. Ya, las motivaciones para cambiar son diferentes en cada paciente, ¿ya? Las motivaciones despiertan al paciente para cambiar. De una u otra manera, tiene que tener motivaciones, tiene que tener motivación el paciente para que pueda tener un cambio, para poder desarrollar un cambio. Pero para esto, el paciente, ya les expliqué a ustedes hace unas sesiones anteriores, e hicieron también ustedes unas tareas,
hace unas sesiones anteriores, para esto el paciente tiene que conocer sus propias preocupaciones, el paciente tiene que conocer, ¿no?, sus propios valores, el paciente tiene que conocer sus propias motivaciones. ¿Ya? Entonces, ¿en qué debe interesarse el entrevistador o el consejero terapéutico? Dos. ¿En qué? ¿No? En que el paciente conozca sus preocupaciones, valores y motivaciones. Primero había sido esto. Importante. ¿Qué es, a dónde tiene que visualizar el consejero terapéutico? ¿Dónde tiene que visualizar? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el consejero terapéutico? Lo primero en que tiene que hacer el consejero terapéutico es en que el paciente conozca sus habilidades y fortalezas. Uno, conozca habilidades y fortalezas. Y dos, que el paciente conozca sus preocupaciones, sus valores y motivaciones. ¿Ok? Esta es la tarea que ustedes hicieron. ¿Qué te motiva en todas las áreas de vida? ¿Y por qué te motiva eso? ¿Cómo te ves en ese área en 5 años? Igual, ¿qué te preocupa? Esto lo habíamos hecho como tarea. ¿Qué te preocupa del área familiar, del área académica, del área financiera, del área laboral, del área afectiva sexual de pareja? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo podrías solucionarlo? ¿Cómo podrías solucionar si es que es un problema? Pues, ¿no? Porque si hay una preocupación es porque hay un problema ahí. ¿Y cómo te sentirías si todo estuviera bien? Igual. ¿Qué virtudes piensas que tienes? ¿Qué virtudes tienes en el área familiar? ¿Qué virtudes tienes en el área autoestima? En el área afectiva sexual de pareja, en el área financiera. ¿Qué virtudes tienes en estas diferentes áreas de vida? ¿Y por qué crees que tienes dicha virtud? ¿Listo? Esto ya lo hicieron ustedes. Muy bien. Continuamos acá con los principios generales, ¿verdad? Los principios generales. ¿Qué otro principio hay? El escuchar al usuario. ¿Ya? La entrevista motivacional, escúchame, la entrevista motivacional es más para escuchar. Por segunda vez y última vez te lo digo. La entrevista motivacional es más para escuchar. ¿Ya? Es para hacer preguntas claves, ¿ya? Preguntas claves y para escuchar. ¿Por qué? Porque más adelante también te lo voy a decir, ¿ya? La entrevista motivacional es una herramienta en la cual el paciente va a trabajar 2 herramientas importantes que también en la reinserción social lo va a trabajar. ¿Y cuáles son esas 2 herramientas importantes que también lo va a trabajar en la reinserción social? Es la verbalización y es la ventilación. Eso lo vamos a ver más adelante. La verbalización y la ventilación. Entonces, escúchame. Gracias a la entrevista motivacional, recién el paciente va a poder trabajar la verbalización y va a poder trabajar la ventilación. Estas 2 herramientas, ¿la trabajaba cuando estaba en carrera adictiva activa? No, no la trabajaba cuando estaba en carrera adictiva activa. No lo trabajaba. Y es una herramienta que, ¿a dónde lo lleva al paciente? Esta herramienta lleva al paciente a una herramienta más importante, que es una de las herramientas más importantes en la prevención de recaídas. Y esa herramienta más importante en la prevención de recaídas, ¿cómo se llama? Asertividad. ¿Me dejo entender? Mucho hablamos de la asertividad, pero en adicciones la asertividad es más que un principio espiritual, es más que un valor. La asertividad es una herramienta para prevenir la recaída activa. Y para que el paciente sea asertivo, tiene que estar acostumbrado a trabajar la verbalización y la ventilación. ¿Dónde trabaja la verbalización? ¿Dónde trabaja la ventilación? En los grupos.
dentro de la comunidad terapéutica, dentro del tratamiento residencial, o también grupos ambulatorios, como Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos. Hay grupos ambulatorios, ¿verdad? Y también dónde trabaja esta persona, el paciente, donde va a trabajar la verbalización y la ventilación, que lo va a llevar a la asertividad en la entrevista motivacional. ¿Manjas? Entonces, importante, si tú haces entrevista motivacional, no creas que no estás haciendo nada. No creas que porque hablas tú menos y él habla más, no estás haciendo una buena labor como consejero terapéutico o no estás haciendo una buena labor como psicólogo o psicóloga. No. La idea es de que gracias a la entrevista motivacional, el chico va a verbalizar, va a ventilar y poco a poco, ¿verdad? Va a mejorar su asertividad. Importante, ¿ya? Dan ganas de interrumpir, ya lo habíamos dicho, bueno, pero ya sabemos de que acá no podemos interrumpir, es una entrevista motivacional, ¿no? Tiene que hablar más él, tiene que hablar más ella, más la paciente, ¿ya? Escucha de carácter activo e interés empático. Es importante, el entrevistador tiene que escuchar más de lo que habla, escuchar más de lo que habla, ¿no? Bien. Ahora, hay un cuarto principio, empoderar al usuario. ¿Ya? Este cuarto principio es importante. Lo que ustedes escucharon hace unos minutos atrás. Ya, hace unos minutos atrás. Habíamos dicho, ¿verdad? ¿No? Habíamos dicho que simple y llanamente nuestro primer objetivo como consejeros terapéuticos, mediante la entrevista motivacional, es de que el paciente, ya el usuario, el residente, se dé cuenta cuáles son sus habilidades y cuáles son sus fortalezas, ¿verdad? Habíamos dicho eso, importantísimo. Y acá, en este principio, es empoderar sus fortalezas, es empoderar al paciente, ¿no? Ayudarlos a explorar cómo pueden mejorar su salud. Las ideas y recursos del usuario son claves, ¿ya? Al final se convierten en sus propios consultores y en cómo lograr llegar a las metas o cómo lograr modificar la conducta. Ellos solos se dan cuenta de eso. ¿Ok? ¿Qué dice? Sí, dice. La misma chica, ¿no? Sí, dice. Sí, tengo habilidades y fortalezas. Creo que puedo dejar de consumir. ¿Ya? Entonces, cuando ya la paciente o el paciente está con estos pensamientos que cree, entonces cree, hay una ambivalencia. ¿Ya? Que quiere decir de que ya está potencializando su autoeficacia. Ya está potencializando su autoeficacia. ¿Ya? Entonces, acá tú tienes que empoderar al usuario mediante otras estrategias que te las voy a decir más adelante, dentro de 7 minutos. Muy bien. Ambivalencia. Lo clásico. Los que trabajan en adicciones, ya los que están presentes, ¿no? Y trabajan en adicciones, van a decir muy cierto. ¿Cómo nos damos cuenta de que está en ambivalencia? Así de simple. ¿Ya? La ambivalencia es el clásico pero, siempre. O las clásicas sinalefas de la negación. Pero, ¿no? Necesito hacer ejercicio, pero no tengo tiempo. Me dan ganas de dejar las drogas, pero casi todos consumen en mi barrio, ¿no? Yo sé que debo comer más sano porque estoy con diabetes, pero no me resisto a la comida chatarra cuando la miro, doctora. O sea, el pero, ya cuando están el pero, manifestando el pero, es porque indudablemente está en ambivalencia. Yo quiero comer más verdura por mi problema de diabetes, pero a mi familia no les gustan las verduras y no quiero preparar 2 comidas. Pero, ¿ya? Cuidado con eso, ¿no? El pero es un fuerte indicador de ambivalencia. Ahora, ellos
suelen estancarse. Muchas veces los chicos, las chicas suelen estancarse ahí en el pero. No hay que decirles, que quede claro, no hay que decirles nosotros, no hay que decirles de que cambien esa palabra pero. Esto lo van a ir cambiando ellos progresivamente, conforme haya desintoxicación, conforme haya psicoterapia individual, conforme haya grupos de apoyo, grupos de autoayuda. Eso, poco a poco van a ir ellos solos corrigiendo el pero tú, o sea, en la entrevista motivacional, ¿qué te dice? En la entrevista motivacional te dice de que no les digas al paciente, no le digas al paciente que cambie esta palabra pero. No, no tienes por qué decirlo. Eso lo van a ir cambiando ellos de manera progresiva, poco a poco. Cuando tu usuario tenga más conocimiento de lo que es la ambivalencia, pues tendrá que elaborar una lista de ambivalencias que no sea necesariamente sobre su consumo. ¿Ya? Tienes que decirle, ¿no? Una lista de ambivalencia. ¿Ya? Entonces, tienes una semana para hacer una lista de tus ambivalencias. Importante. Muy bien. Vamos ahora, perdón, a lo que es 3 y 4. Vamos. 3 y 4. Acá está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Vamos a la parte 3 de la entrevista motivacional, chicos. Técnicas. Rápido, las técnicas. ¿Ya? No nos hagamos de problema. Preguntas abiertas. Es una técnica. ¿Ya? A partir de acá, empieza a darte cuenta de que por estas técnicas, ya por estas técnicas, vas a llevar una buena entrevista motivacional. Ya, preguntas abiertas. ¿Ya? ¿Cuál es la meta de la pregunta abierta? La meta de la pregunta abierta es que tú conozcas más a tu paciente, no te quedes dormido, que tú conozcas más a tu paciente, que tú recolectes más información de tu paciente, que tú conozcas más a la familia de tu paciente. Ahora, cuando entremos, Roberto Dávila, cuando entremos a coadicción, codependencia y paradependencia, allí nos vamos a dar cuenta que a la familia también hay que hacerle muchas veces entrevista motivacional. Es increíble. Es increíble. Y ahora, cuando ya lleguemos a coadicción, en unos minutos, en una hora, ¿verdad? Ahí nos vamos a dar cuenta de que muchas veces el mismo tratamiento que se aborda con el adicto, hay que abordar con la familia. Es increíble. Es increíble, pero cierto. ¿Ya? Ahora, el usuario, la idea es que el usuario también cuente su historia. Ya cuente su historia. Ya es importante centrarnos más en las preguntas abiertas que en las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas también es una herramienta, pero es para otra cosa. Ahora te lo voy a decir, pero es para otra cosa. La pregunta abierta, ¿verdad? La pregunta abierta es básicamente para que el paciente trabaje ¿qué cosa? Su verbalización y su ventilación. ¿Y qué es la verbalización? Es cuando usa su asertividad, cuando es asertivo, cuando dice las cosas de su pasado o cuando dice las cosas de su presente de manera intermedia, sin agredir y sin ser pasivo. Esa es la verbalización, mientras que la ventilación es cuando el paciente habla de su pasado, habla de su pasado, pero que en ese pasado le ocasionaba, en ese momento, emociones negativas. Entonces, en el presente, habla de su pasado esta persona, el paciente, habla de su pasado, habla de sus emociones negativas del pasado, las habla en el presente. A ello llamamos ventilación. Ya simple, te lo repito por segunda vez. La ventilación es cuando el paciente habla de su pasado, ¿verdad? Y habla también de sus emociones negativas del pasado. Ahí está, ventilando emociones negativas. ¿Quedó claro? Entonces,
Esta estrategia de las preguntas abiertas son importantes, señores. Es importante para que los chicos puedan verbalizar y puedan ventilar. Ahora, ¿qué es una pregunta abierta? Pregunta que no se puede responder con un sí o un no. O sea, la pregunta abierta es toda aquella pregunta que no se puede responder con un sí o con un no, o con una respuesta breve, ¿no? Va a permitir también de que el usuario dé explicaciones más detalladas y amplias, como dice en la pantalla. ¿Ya? Comprendemos lo que está experimentando o percibiendo. Ahí ya, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta qué es lo que está percibiendo el paciente, ¿no? Ayuda a que el usuario hable más. O sea, la pregunta abierta va a ayudar a que el usuario hable más, utilizando sus propias palabras. Ahí nos damos cuenta si está ventilando de manera adecuada. Cuando él es asertivo y sus emociones negativas del pasado las cuenta, las relata, ¿verdad? Las verbaliza de manera asertiva, entonces, ¿qué quiere decir? De que está ventilando de manera adecuada. Vamos con el ejemplo, rápidamente. Ejemplo de preguntas abiertas. Háblame sobre, ¿no? Háblame sobre tu esposa. Entonces, si yo le digo, o le digo, bueno, oye, Carola, háblame un poco de tu esposo. ¿Su respuesta de Carola va a ser sí o no? No, no, no. O sea, va a ser una respuesta prolongada porque va a empezar a hablarme de su esposo. Ah, mi esposo tiene 45 años de edad, trabaja como abogado, es muy bueno, pero en mi tiempo de consumo me perseguía, se metía a los fumaderos y ya me sacaba de allí. Entonces, háblame sobre. Otro ejemplo. ¿Hasta qué punto, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que puedes mantenerte limpio con tu familia? Entonces, ahí no va a responder sí o no, ¿verdad? Ahí no va a responder sí o no. Ya, entonces ahí va a tener que, ¿cómo se dice? Desplayarse, así se dice, creo, ¿no? Va a tener que desplayarse ampliamente. Libremente. Exacto, libremente. Tú, ojo, que te quede claro, tú lo estás permitiendo. Ya, en la entrevista motivacional es permitirle al paciente de que pueda desplayarse, como lo dijo anteriormente, como lo dijiste anteriormente, libremente. Qué lindo. Qué lindo, porque a mí en mi tiempo de carrera adictiva activa, nadie me escuchaba. Va a agarrar y va a decir ya la chica o el chico, no el paciente, en su reinserción social. Ya cuando esté reinsertado a la sociedad, ¿qué es lo que va a decir? Ay, en mi tiempo de carrera adictiva activa, nadie me escuchaba, pero cuando llegué al centro de rehabilitación, cuando llegué a la comunidad terapéutica, ¿verdad? Oh, sí me escuchaba. ¿Por qué va a decir eso? Va a decir eso ¿por qué? Porque le aplicaste entrevista motivacional. Otro ejemplo de pregunta abierta. ¿Cómo fue que usted viene al centro de rehabilitación? Que usted viene como voluntario a la comunidad terapéutica. Acá no te va a responder sí o no. Acá se va a desplayar. ¿Qué le llamó la atención? ¿O qué te llamó, Carmen, qué te llamó a ti la atención cuando ingresaste acá a la comunidad? ¿Ya? Entonces acá puede desplayarse. Esa es la pregunta abierta, importante. Ahora, muchas veces, escúchame esta parte, por favor, que es muy importante. ¿Ya? Es muy, pero muy importante. Muchas veces utilizamos preguntas abiertas, pero inconscientemente, escucha, inconscientemente, cuando el paciente va va narrando, va verbalizando, ¿verdad? Va canalizando, ¿no? Ya, va ventilando. Entonces, muchas veces nosotros agarramos y decimos, ¿por qué? ¿Y por qué ocurrió eso?
¿Y por qué te fuiste a consumir? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Y por qué no continuaste con tu mujer? ¿Y por qué te saliste de Narcóticos Anónimos? Ya, listo. Los por qué en entrevista motivacional no los podemos aplicar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el por qué en el cerebro adicto significa cuestionamiento. ¿Qué es lo que significa? Me está juzgando la psicóloga. Me está juzgando el consejero terapéutico. Hay que evitar el por qué. Ya, a pesar de que el por qué, que quede claro, escúchame, a pesar de que el por qué es una pregunta abierta. ¿Por qué es una pregunta abierta? Si tú lo analizas bien, el por qué es una pregunta abierta, no es una pregunta cerrada. La pregunta cerrada, ¿qué es? ¿Sí o no? Te lanzo una pregunta y la otra persona únicamente va a responder sí o no. Pero la pregunta abierta, lanzo la pregunta, ya lo hemos aprendido, y se va a desplayar. Y muchas veces decimos, ¿y por qué? No, entonces, ¿por qué no se utiliza en entrevista motivacional? Ya, porque va a provocar una resistencia en las personas, ¿no? En el momento de sentirse, en el momento va a sentirse cuestionada. Mira, ¿por qué no come verduras? ¿Por qué no dejas las drogas? Ya, acá, este es cuestionamiento. Esto sabe a cuestionamiento. ¿Por qué? Cuidado. Preguntas cerradas. Ya, preguntas cerradas. Ya sabemos, la pregunta cerrada son útiles para obtener información específica, rápida. Información rápida, ¿ya? Se espera la respuesta que sea breve. Que la respuesta sea breve, rápida. Ya pueden responder sí o no. O de repente otra respuesta, pero respuesta breve. ¿Ya? Puede parecer que el terapeuta está juzgando, ya que hasta cierto punto obligan a las personas a responder. Ahora, desmotivan al usuario a compartir su perspectiva o experiencia con este tipo de preguntas cerradas. Por eso que las más efectivas en entrevista motivacional es la pregunta abierta. Ahora, la pregunta cerrada, ¿a dónde te lleva? A que el consejero hable más. Ese es el gran problema en entrevista motivacional. Escúchame esta parte, por favor. El gran problema en entrevista motivacional es que cuando el entrevistador, el psicólogo, el consejero terapéutico utiliza la pregunta cerrada, esto va a llevar a que el consejero hable más, va a hablar más. Entonces, va a hablar más. Entonces, cuando nosotros hagamos la pregunta cerrada, cuando hagamos preguntas cerradas, trata de hablar menos, sin cuestionar, sin juzgar, sin confrontar. Importante. Ojo, te lo estoy recalcando. Cuando hacemos preguntas cerradas, el consejero terapéutico va a tener la tendencia a querer hablar más. ¿Quedó claro? Ese es el problema de la pregunta cerrada. Yo lanzo la pregunta, ahorita les voy a presentar algunos ejemplos de pregunta cerrada. Yo lanzo la pregunta cerrada y ¿a dónde me va a llevar? Me va a llevar a que yo hable más. Y por hablar más, puedo caer en el cuestionamiento, en juzgar o en la confrontación. Cuidado, por eso, cuando hagas preguntas cerradas, haz tu pregunta cerrada, pero ten cuidado en no hablar más de lo debido, porque podrías caer en cuestionamiento, en juzgar, en confrontación. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. No se queden dormidos. Ejemplo, ejemplo. Preguntas abiertas o preguntas cerradas. ¿Qué lo llevó a decidirse a participar en el programa? ¿Será una pregunta abierta o será una pregunta cerrada? Participen, abran micros, por favor. Abierta. Muy bien, Abierta, muy bien. abierta. Abierta. Dos. Abierta. Dice la 2. ¿Alguna vez ha tratado de ser más activo físicamente? ¿Abierto o cerrado? Abierta, abierta. ¿Alguna vez ha Cerrada. tratado de ser más activo físicamente?
Cerrada. ¿Quién dijo Cerrada. cerrada? Cerrada, sí, cerrada. Cerrada. Cerrada, no es abierta, chicos, es Sí. cerrada, porque acá solamente Cerrada. se va a responder sí o no, nada más. No, no. Ajá. Claro, claro que sí. Vamos con la tercera, chicos. ¿Qué hizo el día de hoy? Abierta. 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 Vamos con la quinta. Abierta. Abierta, pues. No, quinta. ¿Cuáles son las frutas que más les gusta? Abierta. 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 La 6. ¿Qué ejercicios ha hecho durante la semana en la comunidad terapéutica? Abierta. 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 ¿Ha hecho más actividad física durante la semana? Cerrada. 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 Vamos con esta. ¿Dónde te duele? Abierta. Abierta. Cerrada, pues da una sola respuesta. ¿Quién dijo, Cerrada. ¿quién dijo cerrada porque es una sola respuesta? Miriam Yo, Morales. Miriam. Miriam. Excelente. Permiso, doctor. Cerrada. No es excelente, es más que excelente, perfecto. Cerrada. ¿Ya? Es como- Entonces, es como ¿dónde le el- duele? ejemplo del porqué. ¿Dónde le duele? La En la cadera, espalda. la cerrada. cadera. Ya, Entonces, ya, no se va específico. a explayar más allá. Entonces, es una pregunta cerrada. ¿Cómo estás? Cerrada. Cerrada. O sea, no es únicamente que te dé respuesta sí o no, sino que te dé una respuesta que tenga un término. Que tenga un término. Cadera, me duele la cadera y de ahí ya no hay más que decir. Ya, entonces, importante. ¿Levantarse temprano es un problema? Cerrada. Abierta. Bien cerrada. No, puede ser cerrada. ¿Levantarse temprano es un problema? Cerrada. Es cerrada, Cerrada. porque acá nada más Porque va a puede decir responder sí o puede no. decir no. Ujú. Claro, va a responder sí o no. ¿Qué es lo que le gusta del tratamiento? Abierta. Abierto. Abierto. ¿Ya? Entonces, acá vamos con esto, que es muy bonito. Mira, acá tienes que convertir estas preguntas cerradas en preguntas abiertas. Entonces, escúchame por favor. ¿Por qué te pongo esto? Porque tienes que familiarizarte con preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Por qué te pongo esto? Porque toda pregunta cerrada se puede convertir en pregunta abierta. Y toda pregunta abierta se puede convertir en pregunta cerrada. ¿Ya? Entonces, importante eso. Tú de repente, en esta sesión, le haces puras preguntas cerradas. Y en la próxima sesión de la entrevista motivacional, esas preguntas cerradas que tú le hiciste en la sesión 1, en la segunda sesión, esas las conviertes en preguntas abiertas y se las vas a hacer al paciente en la siguiente sesión. ¿Me dejo entender? Esa técnica te va a ayudar, créeme. Tengo 24 años de mi vida practicando y trabajando esta entrevista motivacional y sí funciona en la modificación de la conducta y sí funciona en romper la ambivalencia. Romper la ambivalencia. Vamos con el tercer enlace rápidamente. Este tercer enlace terminamos la entrevista motivacional para pasar rápidamente a lo que es reajuste de plan de vida. Las preguntas, por favor. ¿Puede darnos Siguiente enlace.